Hola chicos, bienvenidos a Ponte Shush. Hola chicos, bienvenidos al canal de Ponte Shush en Matemáticas. El día de hoy veremos el tema de división de expresiones algebraicas, en específico la división de monomio entre monomio. Acompáñame por este sendero del aprendizaje y ponte Shush en Matemáticas. ¡Comenzamos! Para empezar, vamos a analizar algunos modelos geométricos que nos ayudarán a inferir el procedimiento requerido para resolver divisiones de expresiones algebraicas. Es importante señalar antes de comenzar con los planteamientos que para poder calcular el área que está dentro de cada una de estas formas, se calcula multiplicando lo que viene siendo largo por ancho, largo por ancho, largo por ancho, largo por ancho, largo por ancho en cada una de estas figuras. Y entonces aquí tenemos esta primera figura, por ejemplo, y vemos que en cada una de estas nos está faltando una medida. Entonces, si para calcular el área se realiza multiplicando largo por ancho, ¿sí? Es decir, un lado por el otro lado, para calcular lo que viene siendo la medida de uno de estos lados que faltantes, se va a hacer una operación inversa, que lo contrario de multiplicar va a ser dividir lo que tenemos dentro, que es el área, entre cada una de las medidas que tenemos del lado, para obtener la medida del lado faltante. Como podemos apreciar, el primer planteamiento tenemos un modelo geométrico el cual tiene dentro un área. Esta área está representada por la expresión de x cuadrada. Del lado derecho tenemos lo que es la expresión de x, que equivale a la medida de este lado. Entonces, ¿cuál sería la medida del lado de abajo, es decir, la base? ¿Cuál sería esta medida que me representa la base, que multiplicado por esta expresión de aquí me daría el área de x al cuadrado? Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Piensa rápido. Tic tac, tic tac, tic tac. En efecto, la respuesta sería x. Sí, ya que si esta x la multiplicamos por la x que tenemos aquí, x por x tiene misma base, entonces suman exponentes, 1 más 1 me daría 2. Entonces, ¿de qué otra forma podría yo obtener la medida de este lado si solamente conociera este valor y este valor, haciendo una división en la cual si solo conociera este elemento y este elemento de aquí, como podemos apreciar, qué operación podría yo hacer o qué tendría yo que hacer para saber que la respuesta es esta? Anteriormente habíamos visto que por multiplicación los exponentes se suman. Entonces aquí, ¿qué podemos hacer en una división para que me dé el exponente 1? Si este tiene exponente 2 y el de abajo tiene exponente 1, ¿qué operación hago con los exponentes? En efecto, aquí tenemos que hacer una operación de resta con los exponentes. Entonces, en una división, si tienen misma base, los exponentes se restan, recordando las leyes de los exponentes. Y entonces, aquí podemos apreciar que 2 menos 1 me da el exponente 1. Ahora pasamos a otro planteamiento. Como podemos apreciar, aquí tenemos en el área de adentro una expresión que lo representa, que es 15AB. En la parte de aquí abajo tenemos que este segmento está representado la medida por 5b, y lo que tenemos que hallar es el valor de la medida de este lado. Para encontrar esa respuesta vamos a tener que resolver lo mismo que en el planteamiento anterior, una división del área que tenemos adentro entre el valor de un lado para saber cuánto mide este lado faltante. Y hacemos el proceso de división. 15 entre 5, la división de 15 entre 5 me da 3. Para la parte literal podemos observar que aquí tenemos arriba la parte literal AB y en la parte de abajo la letra B. Por lo tanto, si nosotros hacemos una cancelación de esta B de arriba con esta B de abajo, solamente me quedaría en la parte de arriba una letra, y esa sería la letra A. Por lo tanto, esta sería la parte literal que quedaría para mi respuesta. Para comprobar podemos hacer la multiplicación de estos dos lados. Por ejemplo, si yo aquí multiplico 3 por 5, 15, A por B, como son diferentes letras, se acomodan juntas para representar la multiplicación. Entonces aquí es correcta la respuesta de 3A para la medida de este lado. Pasamos al análisis de otro planteamiento. Podemos apreciar aquí que tenemos lo que viene siendo 12x al cuadrado para la parte del área, ¿sí?, en el interior, y la medida de 3 en un segmento. Aquí tenemos que encontrar cuánto va a medir la base, y para poder determinar dicho valor vamos a hacer la división de lo que está dentro como un área, la de 12x cuadrada, entre
el segmento que tenemos del lado derecho. Repito, lo que tenemos dentro como área entre lo que tenemos en la medida de un lado. Si nosotros hacemos la división de 12 entre 3, un número multiplicado por 3 que nos dé 12, un poquito la inversa, la respuesta es 4, porque el 3 cabe 4 veces en el 12. Para la parte literal podemos apreciar que aquí en la parte de abajo no tenemos una parte literal, entonces aquí en la parte de arriba tenemos la parte literal de x al cuadrado. Entonces aquí, como no hay una parte literal para poder hacer una cancelación o para poder restar lo que son los exponentes si fuera la misma letra, pues se queda en la parte literal de esta expresión, porque el de abajo no tiene parte literal. Entonces la respuesta sería 4x cuadrada. Si nosotros vamos para comprobar, podemos multiplicar 3 por 4, 12, y como este no tiene parte literal, se queda esa parte literal que es x al cuadrado. 12x al cuadrado es correcto. Para el siguiente modelo geométrico tenemos que el área delimitada dentro de esta figura, de este polígono, es de 20a cuadrado. El segmento de aquí me mide 5a y tenemos que averiguar cuánto mide el largo de esta base o este segmento. Para eso vamos a seguir un procedimiento similar a los anteriores. Vamos a dividir el área entre la medida del lado que tenemos y nos quedaría de la siguiente forma: el área que mide 20a cuadrada dividido entre el segmento 5a. Vamos a hacer la división. Como podemos apreciar, en la parte de aquí arriba tenemos 20 dividido entre 5. 20 entre 5 me estaría dando la respuesta de 4, porque el 5 cabe 4 veces en el 20. Y otra forma de comprobarlo es 4 por 5, 20. Para la parte literal podemos observar que en la parte de aquí arriba tenemos a cuadrada y en la parte de aquí arriba tenemos a. Recordemos que el exponente de esta a que está en la parte de aquí abajo es 1, porque si no aparece, lo sabemos que está de forma imaginativa. Sí, ahí está imaginariamente, y no porque no esté escrito quiere decir que no existe. Así que el exponente es 1. Y podemos apreciar que como es la misma parte literal, recordemos que cuando es la misma base, los exponentes se restan. Lo vimos en el primer ejemplo. Entonces aquí a 2 le quito 1, me queda 1. Así que la parte literal para esta respuesta sería a la primera potencia, o solamente 4a. Para comprobar hacemos la multiplicación. 5 por 4, 20. Y aquí recordemos que si no tiene exponente sabemos que es 1, como aquí, y 1 y a la primera potencia por a la primera potencia, misma base, en multiplicación se suman exponentes, que me da 2. Entonces eso quiero que distingan, que en una multiplicación los exponentes se suman de las literales si es la misma literal, y en una división si es la misma literal los exponentes se restan, un proceso inverso. Para el siguiente planteamiento podemos observar que tenemos un área delimitada y está representada por la expresión 24x al cuadrado y cúbica z a la primera potencia. Aquí no lo escribimos porque es imaginativo y sabemos que así es. Y aquí tenemos que este lado mide 6xyz, y todos, como no aparece el exponente, sabemos que es 1, así como el signo aquí es positivo y aquí también, porque está de forma imaginativa, como lo hemos visto en algunos otros videos. Por lo tanto, para poder saber cuánto mide el segmento que nos está faltando aquí, vamos a hacer lo mismo que en los videos anteriores. Vamos a dividir el área que está dentro entre el segmento o lado que tenemos para saber la medida del segmento o lado faltante. Así que dividimos 24x al cuadrado y a la tercera potencia z, y le estoy poniendo una línea en medio para que no se confunda con un 2, dividido entre lo que viene siendo la medida del lado 6xyz. Esta división podemos apreciar que los coeficientes son 24 y 6, y al dividir 24 en 6 partes nos está dando que cabe 4 partes. Ahora sí que los ejemplos dio casualidad que nos dio 4, pero bueno, vamos a ver otros ejemplos más adelante. 24 entre 6 me da 4, y lo podemos comprobar multiplicando 4 por 6, 24. Cualquiera de las dos formas para analizarlo es correcto. Para la parte literal podemos apreciar que aquí empezamos con la x, vemos que aquí abajo hay otra x. Recordemos que si no aparece el exponente es porque sabemos que es 1, entonces x cuadrada entre x a la primera potencia, sabemos entonces que los exponentes se van a restar, porque es una división. Si en multiplicación se suman, en división se restan exponentes. Entonces al exponente 2 le quito el exponente 1, me estaría quedando x a la primera potencia, que lo puedo poner o lo puedo omitir. Lo voy a poner para que lo vean visual. En la parte de la literal y tenemos y a la tercera potencia entre y
a la primera potencia, porque ya recordamos que si no aparece los exponentes son 1. Entonces hacemos la división y por tanto la resta de exponentes. A 3 le quito 1, me estaría quedando 2. Por lo tanto el exponente de y me va a quedar al cuadrado. Para la parte de z podemos ver que aquí es 1 y en la parte de aquí abajo, como no tiene, sabemos que es 1, así que se lo colocamos para que lo podamos hacer sin ningún problema y hacemos la división y resta de exponentes. 1 menos 1, para z me estaría quedando z a la 0 potencia. Entonces la respuesta y la medida de este lado sería 4xy. ¿Y por qué sería 4xy? La respuesta sería 4xy, ya que esta parte de aquí, que tiene z y exponente 0, se elimina. Entonces se elimina, y en algún otro video de leyes de los exponentes veremos por qué se elimina, porque todo número elevado a la 0 potencia es 1, y si tú multiplicas esta expresión por 1 se queda prácticamente igual. Ahora en la parte de aquí el exponente 1 sabemos que si se quiere se pone y si no, no. En la parte de aquí se me olvidó el exponente, vamos a colocarlo, es al cuadrado. Entonces aquí me quedaría, disculpen, 4xy a la segunda potencia. Para comprobar hacemos la multiplicación de la medida de este lado con la medida de este lado y hacemos 4 por 6, 24. Para x, con x los exponentes se suman en multiplicación, 1 más 1, 2. Para la parte de y, este es exponente 1 y este es exponente 2, se suman exponentes, 2 más 1, 3. Para la parte de z, este es exponente 1 y como este no tiene parte literal de z, entonces se queda la parte literal z así tal cual como está. Esta literal se queda igual, z. Entonces podemos corroborar y comprobar que es correcto. Hemos analizado varios modelos geométricos para poder establecer un procedimiento de división y poder ver qué es lo que pasa con las literales en diferentes casos y también con los coeficientes. A continuación vamos a ver otros ejemplos, pero ya sin modelos geométricos, solamente el planteamiento como división para poder establecer un procedimiento formal. Nuestro primer ejemplo trata de dividir lo que viene siendo menos 28a al cubo b cuadrada entre menos 4a b cuadrada. Entonces, para empezar vamos a comenzar con lo que viene siendo los signos. Y de forma breve recordamos que cuando nosotros multiplicamos o dividimos números con signos iguales, el signo resultante se vuelve positivo. Cuando nosotros multiplicamos números con signos diferentes, el signo resultante se vuelve negativo, como podemos apreciar aquí en estos diagramas. Entonces aquí podemos ver que en este ejemplo los signos son iguales, es negativo arriba y negativo abajo. Por lo tanto, si son negativos, eso quiere decir que el signo resultante va a ser positivo. Posteriormente podemos apreciar que tenemos el coeficiente 28 y abajo el 4 y la división entre 28 y 4 nos da 7, por lo tanto lo anotamos 7 como coeficiente para la respuesta. Posteriormente vemos que tenemos la parte literal a al cubo b cuadrada y a la primera potencia, si no tiene exponente sabemos que es 1, b cuadrada. Entonces aquí ya sabemos, como en los ejemplos anteriores, que cuando tenemos la misma base los exponentes se restan. Aquí es 3 y aquí es 1, entonces aquí voy a hacer una resta de 3 menos 1. Entonces para a me va a quedar a la segunda potencia, porque 3 menos 1 me da 2. Para lo que viene siendo b, observo que en la parte de arriba tiene exponente 2 y en la parte de abajo tiene exponente 2. Entonces 2 menos 2 menos un exponente 0. Entonces aquí es lo mismo, si tengo b a la 0 potencia es lo mismo que yo tuviera aquí, se elimina, porque recordemos que todo número elevado a la 0 potencia da 1, y 1 por esta expresión se queda esta expresión igual. Entonces aquí me queda más 7a a la segunda potencia. Pasamos a un último ejemplo y podemos apreciar aquí que estamos dividiendo menos 24a al cuadrado b cuadrada c cúbica entre, aquí si no tiene signo positivo, más 2a cuadrada b cuadrada c cuadrada. Entonces aquí lo primero es, al igual que en el anterior, dividir los signos. Entonces al dividir menos entre más, podemos apreciar que son signos diferentes, y si son signos diferentes, al multiplicar o dividir signos diferentes, el signo resultante se vuelve negativo. Así que aquí el signo de mi respuesta va a ser negativo. Posteriormente pasamos a los coeficientes, que recordemos que son los números grandes. 24 entre 2. 24 partido en 2, o a 24 le saco 2 partes, me da 12. La mitad de 24 es 12. Pasamos a lo que viene siendo las literales. Tenemos aquí A, B, C, A, B, C. En el anterior vimos que aquí se van a restar exponentes. Entonces lo que podemos hacer
como vemos que son las literales A, B, C, podemos colocar rápidamente todas las letras. Aquí les estoy haciendo un poco más rápido el procedimiento. Coloco todas las letras A, B y C y voy seleccionando cómo van a quedar los exponentes de cada uno. Aquí por ejemplo tengo exponente 2 y exponente 2. En cada uno se van a restar exponentes, porque en multiplicación se suman y en división se restan exponentes. A 2 le quito 2, me quedaría en exponente 0 para A. Pasamos al siguiente, vemos 2 menos 2, me quedaría en exponente 0 para B. Y para C me quedaría 3 menos 2, me quedaría un exponente 1. Por lo tanto mi respuesta de esta división sería menos 12C, porque aquí los que tienen exponente 0 vamos a eliminarlos, y aquí que es exponente 1 prácticamente si quieres colocas el 1, si no ya sabemos que existe y se queda así. Y bueno, se nos acabó el tiempo, me he estado alargando un poco con los videos, pero yo espero que tratar de abarcar la mayor cantidad de ejemplos posibles para aclararles sus dudas con la variedad de ejercicios que hay y la parte de los exponentes. Y espero que realmente les sirvan los ejemplos que les estoy dando, toda la parte de que se les está explicando. Más adelante voy a volver a subir, como en todos los demás videos, otros ejemplos, así que en la parte de los comentarios por favor váyanme colocando aquellos ejercicios de división de monomios entre monomios que se les estén complicando, para que yo los vaya anexando al siguiente video tutorial de Ponte Shoes en matemáticas. Así que chavos, sin más me despido de ustedes, les deseo un grandioso día y recuerden ponerse shoes en matemáticas. Hasta la próxima. Si te gustó mucho el video y realmente te sirvió, suscríbete y no te olvides de activar la campanita para saber cuando esté subiendo más videos tutoriales para apoyarte con tus clases. Y recuerda, ponte shoes en matemáticas.